bienvenidos a otro capítulo de Política del Día y los invitamos a ver el blog Cientista Austral, ver mis comentarios y columnas en el diario El Pingüino a fines de semana y seguir blog político del día. Hoy, familias políticas. Sin duda, nos encontramos con el dilema que la política cada vez más se va transformando en familias políticas, donde hijos, padres, hermanos, tíos, sobrinos empiezan a repartirse y a cederse los cargos. Nada nuevo bajo el sol. Nos vemos en las distintas dinastías políticas que hay en el país, los Frey, los Elwin, los Allende, etc. Y que viene desde la antiquísima historia de la política nacional, en que muchas veces traen beneficios, pero son el símbolo de la inquistación y el escorsor de dinastías políticas que están en los distintos partidos, que muchas veces sirven y forman parte de la estructura política de los partidos, pero en otras son grupos, mafias o estructuras de poder que evidentemente se aprovechan del sistema, convierten la política en abusos y tratan de perpetuar un modus operandi que lo único que nos lleva es a mostrar la peor imagen de la política, porque de cualquier manera o de cualquier costo se quieren imponer candidatos, formas de hacer política, formas de financiamiento, colocar o sacar funcionarios públicos, si que se está en la administración pública, si se está en la oposición, tratar de influir de tal o cual manera para conseguir contactos, para colocar parientes en los sectores políticos con respectivos, y que va de la mano con el anterior tema, partidos políticos, bolsas de empleo, y que estas familias y dinastías toman a los partidos políticos como lo que expresamos en el capítulo anterior, bolsas de empleo para asegurar trabajo, que van mucho más allá de lo ideológico y se convierte en los modos de vida y de subsistencia de individuos que ni siquiera tienen una militancia o que tienen algún compromiso político. Y eso es generado por los distintos clanes y familias. Muchos podemos provenir inclusive de clanes y de familias políticas, pero tenemos claro que cada individuo que está en la vida política debe ganarse su espacio por mérito propio. El clan y la familia es solo un camino para el abuso y solo un camino que puede llevar a malas prácticas y que puede llevar a atarse a compromisos y a falta de él. Y va también en los valores familiares. Muchas de estas familias políticas conocidas tienen valores familiares, pero siempre les sale uno u otro que rompe con esos valores familiares y trata de abusar y trata de ocupar el poder de la familia para su beneficio propio. Primos, sobrinos, hermanos, todos bajo un paraguas ideológico y familiar, buscando beneficios a toda costa, lo cual evidentemente se ve a nivel nacional en las grandes familias conocidas y las dinastías regionales que tenemos en cada una de nuestras regiones de nuestro país, en los distintos sectores, socialistas, radicales, demócratas cristianos, Renovación Nacional, la UDI, etc. En las distintas regiones tiene clanes y familias que han estado desde el inicio o desde siempre vinculados a estos partidos, y evidentemente son los primeros que están en la fila al querer disfrutar
de los beneficios que da el Estado o de los beneficios que da el poder. Ahí se acaba la lógica y el cuidado y la forma, se acaba el respeto, se acaba la dignidad de las personas, se atenta contra los funcionarios públicos muchas veces, su andar y su probidad, se busca corromper los sistemas y las estructuras al colocar y al transformarse a esta familia y estos focos de corrupción o canales de contacto con el Estado y el poder para enquistarse y hacer más lenta la burocracia y perjudicar al ciudadano común. Y esto puede verse operando distintos clanes y familias al mismo tiempo, en distintos espacios de poder, sean de gobierno o oposición. Y ahí entran a generar y a convertirse en verdaderas arterias tapadas, donde se forman coágulos en la administración del Estado y empiezan a afectar las reglas de la democracia, la sanidad de nuestra democracia y la sana convivencia política. Y no nos pueden decir que eso no ocurre, porque constantemente se hacen estas denuncias de nepotismo y de abuso, que quizá cuando se dan en regiones permanentemente a nivel de municipios o de autoridades locales no se toman en cuenta, pero es el reflejo que lleva a que los principales agentes de esos abusos son los clanes familiares y sus amigos y sus zonas de influencia, porque ahí empiezan a ganar los amigos o compadres o vinculados a la familia licitaciones con el Estado, contratos y negocios. Esto desde pequeña escala a gran escala, y ahí seguimos penetrando y estableciendo nuestra industria, nuestra máquina o nuestro negocio para defraudar y aprovecharnos del quehacer político. Y para eso necesitamos que fulano o mengano sea político para que proteja nuestros intereses. Esto ya lo llevamos al extremo, pero lo vemos en las películas de Hollywood y más allá del cine se muestra una realidad, y en nuestra escala latinoamericana y en nuestra escala chilena existen estos procedimientos y existe este actuar. No podemos negarnos a esa situación. Y acá hay clanes y familias políticas vinculadas con el poder económico, sindical, dirigencial, e inclusive hasta deportivo, de distintos sectores y partidos políticos que hacen estas conexiones y que las tienen acostumbradas como algo permanente y aceptable cuando no lo son. Y evidentemente traen consigo un cuestionamiento y un dilema ético que hay que solventar y responder y rechazar de manera enérgica. Es conocido que muchos periodistas y la prensa hacen estas investigaciones y son los que cumplen el rol de denunciar y dar a conocer estos clanes familiares y el modus operandi, y son los que nos cuentan la impunidad al cual llegan y que en este momento quizás en su región, en su ciudad, está ocurriendo. Y es un secreto a voces, sobre todo en esta época preelectoral, y donde tenemos cierta cantidad de candidatos que no sabemos qué intereses representa, porque obviamente estos clanes familiares se ocultan en la falta de transparencia de ver qué intereses son los que se representan. Entonces, llamamos a detectarlo y a no darles el voto, sea el partido que sea, porque evidentemente esto traerá el cuidado o la protección de otros intereses y
fustigará la política pública y sus resultados. Obviamente, también hay familias honestas que tienen más de algún actor en política y que no han cruzado la vereda del lado oscuro. Pero obviamente aquí ponemos el foco en aquellos casos en que se ha conocido, cuyo actuar y cuyo abuso de poder se lleva a las circunstancias mínimas hasta las circunstancias mayores. Familias políticas en Chile ha habido, y abuso ha habido por muchas. Y peor aún, a nombre de familiares que ni siquiera saben, se ha cometido abuso. Que ese es el aprovechamiento de los parientes a este tipo de posición y de estructura. Por lo tanto, hay que llamar a reflexionar a los partidos políticos, a los ciudadanos y a los entes políticos a no actuar y a no permitir este tipo de conducta, porque genera un menoscabo a la política, a la credibilidad del sistema y evidentemente a la posibilidad de soluciones y a la legitimidad del quehacer y el de relacionarnos con las instituciones de poder. De lo contrario, el Estado seguirá avanzando en un periodo de deterioro y de permanente corrupción, la cual no conviene establecer en estas épocas, porque obviamente un deterioro de nuestro sistema político puede hacer llegar al populismo y quizá que otras menciones y formas de hacer política que pueden ser total y absolutamente irrelevantes y dañinas para el quehacer del Estado. Eso ha sido el comentario de hoy. Espero les guste. Síganos escuchándonos por YouTube, viéndonos en el blog Cientista Austral, leyendo las columnas del diario El Pingüino.